podemos distinguir, ¿sí? Dios es amor, justo, santo, pero no podemos separar como cosas que que existen sin relación, digámoslo así. Por ejemplo, vimos la vez pasada que Dios es eterno. No me alcanzó el tiempo, pero había 2 versículos que quería compartir para mostrar eso. Bastante conocido. Hay un salmo que dice, su misericordia es para siempre, o eterna, ¿sí? Entonces vemos que al ser Dios eterno, su misericordia también es eterna. Famoso el llamamiento de Jeremías. Con amor eterno te he amado. Y así, cada una de sus perfecciones, la eternidad lo permea. Lo mismo a la inversa, ¿sí? Su amor es un amor eterno. También su amor es un amor justo, no es un amor injusto. Él es santo, también tiene un amor santo. Y así, todas sus perfecciones están de alguna manera entrelazadas, porque son cosas que Dios es, ¿sí? No son cosas que Dios tiene, ¿sí? Nuestras piernas están unidas por la cadera, pero son 2 cosas separadas, ¿sí? Creo que se entiende el punto. También no es que él cambia, no es que un día se levanta santo, el otro día se levanta amoroso, el otro está enojado. Claro, Él no cambia, no es que un día tiene otro atributo que el de ayer, porque Él es eterno, ¿sí? Tiene principio, no tiene fin, tiene infinitos. Exactamente. Vimos hace un par que Dios es perfecto, ¿no? Vemos también cómo de alguna manera todo lo que Dios es, todas sus perfecciones, es medio difícil usar palabras para esto, ¿no? Son necesarias, ¿sí? No hay ninguna cosa que Dios sea que esté ahí, por así decirlo, de balde, ¿sí? Que sobre. Pongámoslo así, cuando nosotros pensamos en la perfección de Dios, vemos que Dios es perfecto, ¿no? Y si nosotros nos imaginamos una línea, ¿sí? Una línea recta que va desde el infinito hacia atrás, hacia el infinito hacia adelante, ¿sí? Una línea que alguien dibuja. Si esa línea es recta, decimos que es una línea perfecta, ¿no? Ahora, si en algún punto esa línea, allá en el pasado, esa línea tiene un inicio, ya no es perfecta, porque no es constante, ¿sí? Tiene un punto de inicio. Ahora, si esa línea hacia el futuro tiene un punto fin, ¿sí? Como nuestra vida, por ejemplo, que tiene un punto inicial, un punto final, esa línea tampoco es perfecta. ¿Por qué? Porque tiene variación. En un momento es 0, después es 1 y después es 0, ¿sí? Ya no es perfecto, no es constante en el tiempo. Cuando hablamos de Dios, Él es perfecto durante toda la eternidad. Por consecuencia, siempre existió. Él no tiene un punto de inicio, un punto final, ¿sí? Buen día. Él es eterno. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? De alguna manera, cuando uno ve una perfección de Dios, ve cómo se conecta con otra, digámoslo así, de una forma medio tosca, ¿no? Ve cómo eso hace de que uno pueda ver hacia otra perfección, ¿no? Todavía no vimos algunas, pero, por ejemplo, la trascendencia de Dios. ¿Qué significa que Dios es trascendente? Que Él es totalmente distinto a todo lo que hay. Que Él sea eterno lo hace distinto a todo lo que hay, porque todo lo que hay fuera de Dios es temporal, ¿sí? Entonces, cuando vemos una de las cosas que de Dios, podemos ver cómo de alguna manera toca el resto. No sé si me llegué a explicar con eso. La otra. ¿Qué dice Éxodo 3:14? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. ¿Se acuerdan lo que compartió Esther el domingo pasado? ¿Qué significaba? ¿Qué se acuerdan? También eso sí. No. Dios es presente y continuo. Es como decir yo, suena raro en el español, creo que por eso se usa de esa forma. Yo es el que es, ¿sí?
Porque soy parecería otra cosa, ¿no? Pero Dios es un presente continuo, no es el que fue ni el que va a venir, sino el que es. Eso nos muestra cómo tenía que ver con la perfección, la eternidad de Dios. Él es, ¿sí? Constante, Él no varía, no es que mañana va a mejorar o ayer estuvo un poco peor, como por ahí nosotros. Nosotros sí mejoramos de un día para otro o empeoramos. Si estamos gripados, por ejemplo, vamos mejorando, vamos empeorando. Dios no, Dios es constante y no se engripa. Ahora, cuando hablamos de que algo existe, bueno, hoy vamos a ser un poco filosófico, vamos a intentar no marearnos. Los estudiosos dicen que una cosa, hay tres formas en las que una cosa puede existir, ¿sí? o algo, no sé si decir una cosa. Hay tres formas en que algo puede ser, puede existir, ¿no? Me anoté acá. Yo me traje un ejemplo acá, por eso andaba con la bolsita. Es un bizcochito, ¿sí? Que compramos de oferta, estaban buenos, después voy a comer este algo. Voy a poner así, si no va a caer toda la miga. Este bizcochito, ¿no? ¿Existe? Sabemos que sí, porque lo tengo acá, lo tocamos, lo vemos, vamos a probar. Y hay tres formas en que esto pueda existir, dicen los estudiosos. Una, que este bizcochito sea eterno, que siempre existió, ¿sí? Otra, que este bizcochito apareció, ¿sí? Lo que se llama la generación espontánea. ¿Qué significa? Como explican muchos, la creación, supongamos este bizcochito del universo, ¿sí? Acá yo tengo el universo. Había una partícula de harina en casa que estaba por ahí, que antes no estaba, ¿sí? En casa no había nada. De repente, ¡boom!, apareció la partícula de harina volando y con miles de millones de años, ¡voilà!, bizcochito. Así es como explican la creación del universo, ¿no? Y el bizcochito está en expansión. Ahora ya no, porque la levadura cesó. Entonces, primero, el bizcochito es eterno, lo cual sabemos que no. Segundo, el bizcochito de la nada, ¡pum!, apareció, ¿sí? Generación espontánea, como se dice. O, bizcochito, alguien que sí, antes de él, estaba y lo cocinó, ¿sí? Cuando vemos el universo, la gente intenta explicar por estos medios. El universo es eterno, siempre estuvo, ¿sí? Nunca no estuvo todo lo que conocemos. Dos, había nada, ¿sí? ¿Se imaginan la nada? Esa cosa que no se puede imaginar, porque la nada es difícil de imaginar. Uno se imagina algo como negro, sí, abismo y no sé qué, nada. Y de repente apareció una partícula y ¡boom!, explotó en existencia, como se dice, ¿no? Entonces, el universo, primero, siempre estuvo. Segundo, nunca estuvo y de repente apareció. O tercero, algo eterno lo formó. Hay dos de las tres teorías que implican que algo sea eterno, ¿sí? Primero, o el universo es eterno, o segundo, algo eterno lo hizo. La teoría del medio, mucha gente actualmente la defiende, pero es una contradicción, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos la famosa frase: todo efecto que vemos, ¿sí?, todo lo que sucede, tiene una causa que lo antecede, ¿sí? Si yo agarro ahí el bizcochito y lo tiro para allá, ¿sí?, ese es el efecto, el bizcochito volando. Pero hubo una causa, yo soy la causa que lanzó el bizcochito, no voy a lanzar. Todo efecto que vemos tiene una causa que lo antecede, ¿sí? Entonces, cuando yo digo el universo apareció de la nada, el efecto, ¿cuál fue su causa? La nada. Pero por definición, la nada no puede hacer nada. De la nada, eso los estudiosos lo dicen, la nada no produce nada. Entonces, cuando vemos ese
esa posibilidad vemos que no tiene sentido. Para que el universo, ese efecto, ¿sí?, comience a existir, tiene que haber una causa que lo anteceda. Y nosotros como creyentes vemos en la Escritura, y también los ateos, muchos tienen que reconocer de que algo hubo. Algo fuera del universo hizo que empiece esa partícula a dar vueltas, ¿no? Nosotros conocemos que ese es nuestro Dios. Y de alguna manera, necesariamente, tiene que ser eterno, ¿sí? Porque si esa persona que hizo que el universo, ¿sí?, comience a existir, si esa persona era yo, ¿sí?, yo nací el 11 de febrero de 1997, y desde ahí yo dije, bueno, se crea el universo. Alguien me tuvo que haber creado a mí, ¿sí?, porque yo no soy eterno. Entonces, cuando vemos a Dios creando el universo, Dios tiene que ser eterno, ¿sí? Y ahí está la famosa pregunta, ¿quién creó a Dios? Y nadie, porque Él es la causa que antecede todos los efectos que vemos, ¿sí? Él es eterno. Él no es un efecto, ¿sí? Nadie creó a Dios, nadie lo hizo, Dios no tiene papá, ¿no?, o mamá que, bueno, decidieron tenerlo, no. Dios siempre estuvo. ¿Se entiende eso? Y medio que no, ¿sí? Porque uno intenta razonar, pero ¿cómo será que Dios siempre existió? Y cuando uno intenta aprender eso es difícil, porque todo lo que nosotros conocemos, el bizcochito, tuvo un inicio, ¿sí? Nosotros tenemos un inicio. Por eso festejamos el cumpleaños, ¿no? Dios no tiene cumpleaños. Él nunca inició. Jesús sí tiene cumpleaños porque Él nació como hombre, ¿no? Pero también es Dios. Entonces, primer punto, Dios es autoexistente. ¿Qué significa? Que Él existe eternamente por sí mismo, ¿sí? Él no necesita, como nosotros, de comer, no necesita tomar, dormir. Él tiene en sí mismo todo lo que necesita. A ver, no quiero marearme. Vamos a buscar Juan 1:3. En estas cosas de que Dios existe o no existe, capaz escucharon en la escuela o en algún lado en la tele a veces. Juan 1:3, el Evangelio de Juan 1:3. Que hay gente que dice, no, Dios no existe. Y hay muchos argumentos, muchas formas de demostrar de que Dios sí existe, que Dios es verdadero. Uno de esos argumentos que dice que Dios, si nosotros, sin la Biblia, ¿no?, imaginémonos que no tenemos la Biblia, nos ponemos a pensar en todo lo que vemos, se hace necesario de que haya alguien que haya hecho todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos lo que dicen por ahí, diseño inteligente, ¿no? Las cosas, nuestro cuerpo, las plantas, cómo está formado. Cuando lo tiran al azar, a la evolución que le llaman, es algo que se vuelve sumamente improbable. Es una posibilidad de una en miles de millones que justo haya calzado que todo calce así como calzó. Porque todo el mundo, el universo está creado con una configuración, ¿sí?, que si moves 1 grado la rotación de la luna, se pudre todo, ya no se puede vivir en esta tierra. Y así con cada cosa, ¿no? El tema de la gravedad, el tema de la rotación de la tierra. Eso se llama ajuste fino en los argumentos. Entonces, cuando la gente mira eso y estudia, se vuelve necesario que alguien súper poderoso, súper inteligente, haya hecho todo esto, ¿no? Por eso se dice que Dios es un ser, una persona, un ser necesario, ¿sí? No puede haber ningún universo posible, ¿sí?, como a veces las películas ponen los multiversos, no sé si escucharon por ahí, y te lo plantean de que, bueno, en nuestro universo Dios existe, pero si hubiese otro universo paralelo al nuestro en algún lado de la existencia,
miles de probables universos, en alguno puede que Dios no exista, dicen por ahí. Pero el argumento nos muestra de que no puede ser así. En el caso que existan millones de universos distintos, de planetas, de lo que vos pienses, Dios en todos está, ¿sí? No sabemos si hay o no, eso lo pone Marvel en sus películas, pero vemos de que Dios es necesario, ¿sí?, para la existencia de todo lo que vemos. ¿Dónde dice eso? ¿Qué dice Juan 1.3? En el caso de que se hayan creado miles de millones de universos, ¿qué es lo que dice Juan 1.3? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo creado fue hecho por Dios en Cristo. Y si hay alguna cosa por ahí que alguien dice, no, esto apareció de la nada, Juan te dice, no, eso no existe. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, todo lo que existe, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué otra cosa me anoté acá? Dios dice en Éxodo 3.14, yo soy el que soy. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver, 1 Corintios 15. Primera Corintios 15, versículo 10. Dios dice de sí mismo en Éxodo, yo soy el que soy. Yo existo por mí mismo. Pablo dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Sí? Vemos cómo él reconoce que no existe por sí mismo, igual que todos nosotros, no existimos por nosotros mismos. No es que hoy nos levantamos y gracias a que, bueno, tengo la supercapacidad de respirar, no me morí asfixiado a la noche. Dios me dio esa capacidad y Él sostiene mis pulmones para que no pase de que dejen de funcionar, ¿no? Por la gracia de Dios, todo lo que soy es por la gracia de Dios, no solo mi respirar. Todo en mi vida, todo en tu vida. Dios no necesita nada de nosotros, ¿sí? Muchas veces se escucha por ahí, Dios te necesita. Ok, entonces no es Dios, porque Dios no tiene necesidad de nada. Dios no necesita nada de nosotros, somos nosotros los que necesitan. Necesitamos todo de Dios. Si alguien quiere decir algo, puede decirlo. Dios existe por sí mismo. Y no necesita nada de nosotros. Eso nos muestra que Él es, como decía el título, autosuficiente, ¿sí? No es que Dios tiene un auto, sino que Él es suficiente, gracias, en sí mismo. Él no necesita de nada. No necesita de nada. Vamos a leer un par de versículos. Vamos a ver primero 1 Timoteo 6:15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Acá usa una palabra interesante, bienaventurado, ¿sí? Esa palabra por ahí habrán visto en Mateo, bienaventurados, otras traducciones dicen dichosos, no sé cómo dices tú, qué palabra usa ahí. 6:15.
usa la misma palabra, bienaventurado. También puede traducirse como bendito, ¿sí? Feliz, contento, dichoso. Y hay traducciones que las bienaventuranzas dicen dichosos son aquellos que, etcétera. Una persona bienaventurada es una persona que está realizada, ¿sí? Que es suficiente. Por eso las bienaventuranzas son tan lindas también. En Dios podemos encontrar esa suficiencia, esa felicidad, esa bendición que nosotros necesitamos, porque nosotros no tenemos, ¿sí? Somos carentes a causa del pecado, a causa de nuestra creación, ¿sí? Nosotros necesitamos de Dios, pero Dios en sí mismo, Él es bienaventurado, ¿sí? Él es la fuente de toda felicidad, de toda bendición. Como dice el himno, ¿no? Fuente de la vida eterna y de toda bendición. Dios está realizado, ¿sí? Durante toda la eternidad no hubo un momento en el que Dios esté pichado, esté frustrado o le haya faltado algo, ¿sí? Dios nunca se aburrió. Él no nos creó porque estaba aburrido, ¿no? Él estaba completo, ¿sí? No necesitaba de nada. Vamos a leer Salmos 36, 9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. ¿El tuyo cómo dice? 36:9. Sí, está bien. Quedan completamente satisfechos con la voluntad. No es Capaz está corrido. El de ella sí está bien. qué maravilloso es tu amor, ¿fue eso? ¿El anterior? Claro. Qué maravilloso es tu amor, oh Dios, bajo tus alas los hombres buscan protección. El 9. Sería nuestro 9. El 8, el 10. Porque en ti está toda la fuente de la vida y en tu luz podemos dar la luz. Ese sí. 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 Pasa que hay versiones que la nuestra, hasta donde tengo entendido, los salmos tienen un título y hay versiones que al título le ponen número y hay otras que no, entonces muchos salmos están corridos. Sí, sí. Cuestiones de cosas de hombres, como se dice, ¿no? Entonces vemos ahí que dice el salmista sobre Dios: en ti está la fuente, el manantial de la vida, ¿sí? Dios es ese origen, ¿sí?, del cual toda la vida toma su existencia. En ti es el manantial, la fuente. Él es el principio de toda la vida. Y para que Él sea el principio, el origen de todo lo que existe, Él necesariamente debe tener vida en sí mismo para poder dar vida a otro, ¿sí? Generador de vida. Sí. Exactamente. No toma de otro, ¿sí? Como por ahí, qué sé yo, un generador de energía que toma combustible y ¡blum!, sale luz, ¿no? Electricidad. Dios no toma de otro para dar vida, Él es vida. Vemos eso, vamos a ver, Juan 5, 26. Acá vamos a ver una cuestión importante y a la vez misteriosa. Juan 5, 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Acá Jesús hablando, ¿sí? Vieron que dice que el Padre, lo mismo que dice el salmista, Dios tiene vida en sí mismo. Dios
es, ¿no? Si queremos ser pelientos, como se dice, ¿no? Y usar de alguna manera bien las palabras, no podemos decir que Dios existe. ¿Por qué? Porque por definición algo que existe es un efecto, ¿sí? Todo lo que existe deriva su existencia de algo externo. Por eso tiene el prefijo ex, ¿sí? Todo lo que existe viene de algo que lo antecede. Entonces, queremos ser bien pelientos, como si, no, Dios no existe. Dios es. Pero eso es solo para aclarar, ¿sí? Un punto. Para andar diciendo por ahí afuera, todos usamos como sinónimos es, existir, ser o no ser, esa es la cuestión. El punto es entender de que Dios siempre estuvo, ¿sí? Siempre existió, digámoslo así. Dios es. No hubo ningún momento en el que Él no estuvo y nunca durante toda la eternidad Él necesitó de alguien. Él tiene vida en sí mismo, vemos ahí. Ahora, vamos a leer también una cuestión práctica, digamos, no tanto para nosotros, de esta verdad. Juan 10, 18. Bueno, sí, práctica para nosotros también, sumamente práctica. Aunque no podamos hacer nada para llevarla en práctica. Juan 10, 18, ¿qué dice? Tenía que haber puesto el 17 también. Dice, yo pongo mi vida por las ovejas, ¿no? Para volverla a tomar. Es interesante, muchas veces se ve que es cierto, ¿no? Que a Jesús lo mataron, ¿no? Pero acá Jesús nos muestra la verdad detrás del telón. Todo el mundo vio que a Jesús lo llevaron a matar, pero él dice que no es que a él a la fuerza lo llevaron a matar, sino que dice que nadie le quita su vida, ¿sí? Matar es quitar la vida. No, la vida no le fue quitada, él la puso, ¿sí? Él la dio. Y ahí explica, tengo poder para poner mi vida, y acá agrega algo que nadie puede decir, porque todos nosotros podemos decir, bueno, sí, yo pongo mi vida, doy mi vida, ¿sí? Para que me maten. Ahora, ¿quién de nosotros puede decir, también puedo después volverla a tomar? ¿Qué significa eso? Resucitar, ¿no? Jesús nos muestra acá de que Él tiene vida en sí mismo. Y por ser Dios, tener vida en sí mismo, Él dice, yo pongo mi vida, me van a matar, pero tengo poder para volver a la vida. Entonces acá surge la pregunta, y entonces Jesús se resucitó a sí mismo. Y anoté otros dos pasajes que dice, hay muchos que dicen, por ejemplo, 1 Corintios hay uno que dice que Dios el Padre lo resucitó, lo levantó de los muertos, ¿no? Y en Romanos hay uno que dice que por el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos. Entonces vos lees acá Jesús que se levanta a sí mismo, en Corintios Dios el Padre, en Romanos el Espíritu Santo. ¿Quién resucitó a la final a Cristo? ¿El Dios el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Sí, todos, es lo que la Biblia enseña. Sí, sí. Timoteo, pero leímos hace un rato, dos o tres pasajes anteriores. Timoteo, no me acuerdo del capítulo, versículo 15, el 16 dice, el único que no tiene inmortalidad. El único que no tiene inmortalidad. ¿Qué tiene? Sí, ya le matamos. El único que tiene inmortalidad. Sí, las a veces confunden. Entonces, ahí está el gran misterio, ¿no? Que mucha gente se vuelve loca intentando explicar en vez de aceptar. Si Jesús es Dios, ¿cómo murió?
si Dios no muere? Y bueno, nosotros llegamos solo hasta un punto del misterio que la Biblia nos explica que fue, digámoslo de una forma que no suene herejía, el lado humano de Jesús fue el que derramó su sangre, ¿no? Jesús hombre. Jesús Dios no tiene sangre, ¿sí? Porque Dios es espíritu, ¿se acuerdan que estudiamos? Entonces Él tomó forma humana, se hizo hombre, gloria al Verbo encarnado en humanidad velado, dice el himno, tomó forma de hombre para poder hacerse semejante a nosotros y tomar forma de siervo e ir a la cruz. Porque como Dios, Él no podía morir. Y lo voy a dejar ahí para no decir cosas que no son, porque esa parte es complicada. Vamos a leer uno más sobre esto, Hechos 3:15. ¿Hechos? 3:15. Es un sermón, si no me equivoco. Sí. Y mataron ustedes al autor de la vida, a quien Dios le ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Bien, acá también aparece que Dios es quien resucitó a Cristo. Quería enfatizar acá el título que le dan, ¿no? Vieron que está en mayúscula en la mayoría de las Biblias, al autor de la vida. Otras traducciones pueden decir el fundador, el príncipe. La palabra es el archegon, el primero de todos. ¿Qué dice tu traducción? Y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida, pero Dios lo resucitó y de esto nosotros somos testigos. Sí, ahí le da una vuelta de rosca un poco más. El punto es de que Cristo, al ser Dios, ¿sí?, Él tiene vida en sí mismo y Él es el autor, ¿sí? Él es el que crea vida. Todo lo que nosotros creamos, de alguna manera, creamos de crear, no de creer, nosotros damos algo de nosotros, ¿sí? Cuando nosotros fabricamos... Sí, el hombre destruye la creación. Siempre que nosotros hacemos algo, ¿sí?, de alguna manera ponemos algo de nosotros en eso, ¿no? El que hizo el bizcochito, qué sé yo, usted conoce, ¿no?, cómo se hacen las chipas que le ponen acá, ¿no? Saladito, por eso son saladas las chipas. No, pero siempre queda algo, ¿sí? Sabemos que la piel desprende constantemente y queda algo del que crea en la creación, ¿no? Y nunca lo que creemos va a ser igual a nosotros. Por eso la clonación del ser humano es imposible. Yo no puedo crear un Rodrigo que sea igual a mí. Puedo hacer algo que se parezca, no sé, como humanoide, que bueno, capaz repita algo de lo que yo hago y que se parezca a mí, pero no voy a ser yo, ¿sí? Dame mi alarma, estamos cerca de la hora. Entonces toda creación deriva de su creador características, ¿sí? Y para que yo pueda crear algo tengo que tener alguna cuestión en mí que me permita hacer algo, ¿no? Yo razono, pienso y bueno, tac, aparece y creo un bizcochito. De la misma manera, de alguna forma. Pero en realidad no es que nosotros transformamos cosas, no creamos. Exactamente, también. Ese es otro punto. Nosotros no creamos de la misma forma que Dios creó. Dios creó de la nada, ¿sí?, con su palabra. Nosotros, como dice, la materia no se destruye, se transforma. Nosotros agarramos algo existente y lo transformamos, ¿sí? Buena aclaración. El punto era que Cristo, al tener vida en sí mismo y crear, ¿sí?, a nosotros, nos da un poco, ¿sí?, nos da vida, nos da algo de lo que Él tiene. Y se sabe, no puedo dar algo que no tengo, ¿sí? Para que Cristo pueda habernos dado vida, Él tiene que ser vida en sí mismo. Como Él dice, yo soy el camino, la verdad, yo soy la vida. Vamos a ir acelerándome acá el trámite. Vamos a pasar este. Salmos 50.
vamos a ver un poco parte práctica. Creo que la parte teórica ya se sedimentó bastante bien. Salmos 50. Versículo 8 al 15. ¿Qué No dice? defenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales de los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Acaso de comer yo carne de toro o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Sí. ¿Qué enseña ahí sobre Dios y nosotros? A ver, les escucho. Que lo único que tenemos que ofrecerle a Dios es gratitud, y es lo único que Él espera, porque nada podemos darle. Pero no debe nada tampoco, es lo que le demos de él. No Que nos, le damos, vamos a dar para que no le traiga. sí, no nos debe nada. Interesante cómo casi parecería un reto, ¿no? Es como, vos me traes sacrificio y eso pensando que es porque yo necesito comer. No podemos darle nada, porque todo es de Él. Pero sí, a Él le gusta mucho que le obedezcamos, le adoremos, le alabemos. Eso le gusta. No es que necesita, pero le gusta, le agrada. Y si nosotros amamos a Dios, también nos gusta que le agrademos. Sí, Pero no es que necesita, porque todo es de Dios. ¿Qué le podés ofrendar si todo es de Dios? En el Ni 23. tu vida, nada. Claro, en el 23 ahí dice, el que me ofrece su gratitud me honra. Claro, pero eso sí Él quiere. y de alguna manera entender esto creo que es sumamente importante. Como decía, ¿no? Dios no necesita nada, todo es suyo, ¿no? Si Él necesitaría algo, agarra, mata y come, como dicen, ¿no? Pero Él no necesita comer, Él no nos creó porque necesitaba. Él desea, ¿sí?, que lo obedezcamos y que le agradezcamos por todo lo que nos da. Y no porque Él se sienta insuficiente en su trono en los cielos y, ay, por favor, que la gente me agradezca porque si no me siento triste. No, no es porque Él necesita nuestro agradecimiento y nosotros somos tan buenos agradeciendo y, bueno, grandioso, no. De alguna manera, Él se deleita, ¿sí?, en nuestra gratitud, en nuestra adoración, y esa gratitud y adoración a nosotros nos hace bien. Hay una frase que, bueno, es basada en lo que dice la Escritura, el fin principal del hombre, ¿no? Glorificar a Dios disfrutando de Él para siempre. Cuanto más disfrutamos de Dios, cuanto más lo conocemos, recibimos de Él y agradecemos y lo adoramos, Él es más glorificado, ¿sí? Pero a la vez nosotros nos deleitamos más, salimos más beneficiados. Es como un camino doble, ¿no? Sí, voy a dejarlo ahí para no matar más el tiempo. Y vamos a leer algunos 3 pasajes para terminar. Salmos 34. Entonces vimos hoy, repasando, Dios existe, Dios es de toda la eternidad, ¿sí? Él nunca empezó a existir, nunca terminará de existir, y su existencia, Él no la deriva de algo mayor que Él, ¿sí? Dios existe por sí mismo. Su existencia no es una existencia aburrida, digámoslo así, ¿no? Él no está aburrido y por eso nos creó. Dios es suficiente en sí mismo
Dios no necesita de nada ni de nadie. Él es suficiente. Él está feliz consigo mismo y nos crea no porque estaba aburrido, sino para que nosotros disfrutemos de esa felicidad con Él. ¿Qué implicaciones prácticas tiene de que, por ejemplo, Dios sea autosuficiente, que Él en sí mismo no tenga falta? Vamos a ver acá estos tres pasajes. Salmos 34, el 9 y el 10. ¿Qué dice? Temed a Jehová vosotros, santos, pues nada falta a los que le temen. Los vencidos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Vemos acá cómo buscar a Dios, buscar a Jehová, hace de que de Él recibamos, ¿sí?, todo lo que necesitamos. No es todo lo que queremos, eso hay que aclarar, es todo lo que necesitamos. Porque si Dios nos diese todo lo que queremos, estaríamos perdidos, ¿no? Dios es un buen Padre, Dios sabe lo que necesitamos y si no nos lo da es porque aún no necesitamos. Creo que una misionera decía eso. No hay ningún bien que nos falte si lo buscamos de Él. Hay otros pasajes, Nuevo Testamento, Filipenses 4:19. Porque la relación con Dios es activa, o sea, no es una cosa estática, es un dar y recibir continuamente, aunque es Sí. un intercambio. Es una relación activa. ¿Qué dice Filipenses 4:19? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Entonces todo lo que os falta, las necesidades que tenemos, sea cual sea, ¿sí?, en primer lugar las espirituales, son las que más carentes estamos, y todo el resto de lo que necesitemos que hagan de que el reino de Dios avance, Él nos lo va a dar conforme a las riquezas del Banco Central de la República Argentina. No, ese banco está limitado, ¿sí? O el Banco de Suiza, bueno, ese tampoco mejor. No, tampoco, conforme al Banco de las Riquezas Celestiales, ¿no? Es como, creo que, no sé si Spurgeon decía, la oración es como ese cheque en blanco que Dios te da y te dice rellenar con lo que necesites. Todo hay, ¿sí? Obviamente Él va después a decidir qué es lo que es necesario y qué es lo que no necesitamos, pero no hay nada que no tenga. Y el último los leo yo. Colosenses 2:10 dice: vosotros, nosotros los cristianos, estáis completos en Él, en Cristo. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros estáis completos en Él, ¿sí? Vimos, Dios es suficiente en sí mismo, no necesita de nada. Cristo es Dios, ¿no? Entonces, Cristo es suficiente. Él tiene todo lo que necesitamos para nuestra vida acá y en la eternidad. Mucha gente anda por ahí en el mundo buscando saciar su necesidad en las personas, en las cosas, ¿no? Mucha gente se pone a veces de novio porque necesita afecto y va buscando afecto en otra persona. Se casan algunos buscando afecto y nunca son saciados, ¿no? ¿Por qué? Porque la otra persona tampoco es suficiente, ¿sí? Para que alguien pueda saciarme, tiene que ser suficiente en sí misma para poder darme, ¿no? Cristo es suficiente y todo lo que necesitemos de Él lo podemos tomar, ¿no? Tenemos esa, suena hasta medio arrebatado, ese derecho, ese privilegio, ¿no?, de tomar de Él todo lo que necesitamos. A los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hijos, o sea, llamados hijos de Dios. Somos herederos con Cristo, compartimos con nuestro hermano mayor, como dice Hebreos, todo lo que es suyo es nuestro. Y como dice Esther, a veces simplemente no somos conscientes de todo lo que tenemos en Cristo, ¿no? Así que bueno, dejamos el estudio por acá y seguimos el domingo que viene.